Hola, bienvenidos al primer domingo del año 2021. Me imagino que muchos sudan la gota gorda y dicen, por dicha, ya sobrepasamos el 2020, que ha sido el año de la pandemia, pero guardamos la esperanza de que Dios sigue siendo nuestra roca firme y nuestra salvación. Les doy la más cordial bienvenida a este culto de adoración de parte de la Iglesia Luterana Príncipe de Paz. Hoy es el segundo domingo de Navidad. Todavía estamos en ese espíritu navideño, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida, pero igualmente anticipando su segunda venida. Vamos a iniciar nuestro tiempo de adoración con el cántico de apertura que se titula Jubilosos te adoramos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón sincero al trono de la gracia y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, pidiéndole que, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nos perdone y restaure a una plena comunión con Él. Vamos juntos a hacer pública confesión de nuestra fe con esta confesión. Digamos: Padre bondadoso, la luz que tu Hijo trajo al mundo al nacer en Belén me hace ver mi pecado, pero también me guía al arrepentimiento sincero. Perdóname porque te he ofendido de muchas maneras, por lo que no merezco ser llamado tu Hijo. Te pido que por amor de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por mis pecados, perdones toda mi maldad y me ayudes a vivir una vida agradable a tus ojos de ahora en adelante. Fortaléceme mediante tu Espíritu Santo y ayúdame a ser un fiel testigo de tu amor y de tu salvación. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien me amó y se entregó por mí en la cruz. Amén. Dios nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia de ustedes y por causa de los sufrimientos e inocente muerte de su Hijo Jesucristo, les perdona todos sus pecados. Que Dios les conceda mediante su Espíritu Santo la fortaleza necesaria para vivir una vida santa y agradable a sus ojos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Invocamos la presencia de nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos esta colecta matutina. El Señor sea con ustedes y también contigo. Digamos juntos: oh Señor, Padre Celestial, Todopoderoso y Eterno Dios, que nos has conducido felizmente hasta el comienzo de este día, defiéndenos en el mismo con tu gran poder y concédenos que no caigamos en pecado, ni seamos expuestos a peligro alguno, sino que todos nuestros actos sean ordenados por tu dirección y así sean hallados justos ante tus ojos. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Hagamos pública confesión de nuestra fe mediante las palabras del credo apostólico. Digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a continuar ese tiempo de adoración con la lectura bíblica del Santo Evangelio. La lectura la encontramos en San Lucas, capítulo 2, versículos 40 al 52. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. Todos los años, los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Cuando no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Con gran angustia tu padre y yo hemos estado buscándote». Él les respondió: «¿Y por qué me buscaban? ¿Acaso no saben que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre?». Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo, aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió junto a ellos. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. Bienvenidos al primer domingo del año 2021. Como dije al principio, probablemente muchos estén suspirando y diciendo: wow, sobrevivimos al 2020, que fue un año difícil, año de la pandemia. Sin embargo, todos sabemos que la pandemia no ha terminado y apenas ha comenzado la vacunación en diferentes partes, y nos preguntamos: ¿qué nos aguarda en el 2021?
Bueno, yo creo que nos aguarda una gran esperanza en nuestro Señor Jesucristo, de que Él nos va a proteger y nos va a avanzar en sus planes y proyectos. Y quiero estar reflexionando hoy precisamente basándome en un texto bíblico que aparece en esa lectura del Santo Evangelio, que dice Jesucristo, las palabras literales del evangelista, dice: no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En Lucas 2:49, no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y quiero reflexionar en esta mañana sobre el crecimiento espiritual. Todos, de alguna manera, cuando está terminando un año y nos aproximamos al nuevo año, hacemos lo que es muy popular, las famosas resoluciones de nuevo año, las metas de nuevo año. Y estoy seguro que figuran al tope de la lista en la mayoría de ustedes temas como, por ejemplo, bajar de peso, comer más saludablemente, hacer ejercicio con más regularidad, lo cual es bueno. Definitivamente no quiero desanimarlo para seguir esa corriente de mejorar su salud física. Sin embargo, yo creo que en nuestra lista y también en las primeras prioridades debería estar nuestro crecimiento espiritual, la madurez, el avanzar, el marchar hacia adelante, hacia la madurez espiritual, es de vital importancia en nuestra vida, porque los seres humanos no solamente somos hechos de materia, de cuerpo, de algo corpóreo, que es lo que más sentimos, sino que Dios nos ha dado un alma, un espíritu que es importante alimentar. Y está comprobado que los seres humanos más felices son aquellos que tienen un balance, un buen equilibrio entre lo que es la vida física, material, corpórea y la vida espiritual. Entonces, en esta mañana, basándome en lo que acabo de leer, quiero animarles a que una de sus metas sea el crecimiento espiritual. Y la pregunta es: ¿cómo crecemos espiritualmente? Bueno, yo quiero resumirlo con la frase de que la clave del crecimiento espiritual está en nuestro involucramiento activo en la vida espiritual. Es decir, el tener una decisión intencional de crecer en la vida cristiana, porque este crecimiento no sucede de forma automática. Quisiéramos que fuera algo que sucede sin darnos cuenta, como crece uno físicamente. Cuando uno salió del vientre de la madre, nadie se propuso crecer físicamente, que sus brazos van a crecer, que sus piernas se van a fortalecer o que su cerebro va a incrementar su conocimiento. No, eso sucede de forma espontánea, natural, en la mayoría de los casos. Pero el crecimiento espiritual hay que alentarlo, hay que empujarlo. Y yo creo que la clave está en involucrarnos activamente en ese ejercicio, es decir, tener metas y ejercicios espirituales que nos ayuden a fortalecer nuestra fe y nuestra vida espiritual, porque el tiempo de adversidad va a venir, querrámoslo o no. ¿Y cómo vamos a estar preparados para ese momento? Bueno, la fortaleza espiritual es lo que nos da las herramientas para seguir adelante. El involucramiento, el estar activamente buscando esa madurez y ese crecimiento. Y yo creo que un ingrediente, no el único, pero basándome en la lectura del Evangelio, un elemento que nos ayuda a fortalecer la fe es tener una familia sólida, una familia piadosa. No digo que es el único, porque a veces uno puede venir de una familia desintegrada, pero eso no debería ser un impedimento para que uno madure. Sin embargo, en la lectura del Evangelio yo encuentro unos padres de Jesús altamente piadosos. La semana pasada hablé precisamente que estos padres eran cumplidores de la ley, al igual que Simeón, al igual que Ana. Los padres de Jesús eran personas dedicadas a la vida espiritual. Y quiero decirles que aunque no conocemos mucho de los padres de Jesús, porque los evangelios nos dan solamente unas pinceladas por aquí y por allá, lo poco que conocemos nos dicen que eran personas dedicadas a Dios. Y sin duda alguna, esto influyó decisivamente en la formación de nuestro Señor Jesucristo. La piedad, la dedicación, la devoción de sus padres, sin duda dejó una huella
indeleble en el niño Jesús. Y hoy vamos a ver precisamente un poco de ese impacto en la vida de Jesús, de sus padres. Pero sí creo yo que definitivamente el Evangelio nos dice, por ejemplo, que todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén. Como todo israelita y como toda cultura y sociedad, hay ciertas tradiciones en cada país religiosas que son importantes. Y una de ellas para los israelitas era ir a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Israel es un país muy pequeño, que de norte a sur no tiene más de 120 millas y de este a oeste no tendrá más de 30 millas. Es un país chiquititico. Sin embargo, todo israelita, todo judío, no importa dónde viviera, tenía que ir a la capital, Jerusalén, para la Pascua. La Pascua celebraba la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y era una forma de celebrar que Dios es nuestro libertador. Y los padres de Jesús lo hacían. Y el versículo 42 dice que siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Aquí yo encuentro un detalle importante. Un detalle de que Cristo ahora tiene 12 años. De su niñez pasamos a 12 años. Es un casi adolescente. En la cultura judía, Jesús estaba a punto de entrar a la adultez, porque de hecho a los 13 años había una costumbre judía que se llama el Bar Mitzvah, que era una especie de confirmación, como nosotros lo hacemos en nuestra iglesia, que los niños pasan por primera comunión y luego los cursos de confirmación y luego tenemos una ceremonia especial donde son confirmados en la fe cristiana y se les examina, se les hace preguntas, etcétera. Algo así era el Bar Mitzvah de Jesús. Y entonces a los 12 años Jesús estaba afilando su conocimiento en las Sagradas Escrituras, en la historia de Israel, y lo vemos aquí aprendiendo y creciendo. Y yo creo que ese es otro ingrediente, porque el Evangelio dice que Jesucristo crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios reposaba sobre él. Ese versículo es riquísimo, es profundo. El versículo 40 y los últimos versículos de ese pasaje 51 y 52 hablan de cómo Cristo crecía. Y yo pienso que lo normal es el crecimiento. Como dije al principio, uno espera ver que un niño va madurando, va creciendo. Cuando uno es pequeño llora mucho, se queja, busca demanda, quiere que lo atiendan. Pero usted no se imagina un adulto de 30, 40, 50 años llorando, pataleando y quejándose porque no le dan lo que él quiere. Uno va madurando. Y aquí dice que Jesucristo crecía. La palabra crecía significa madurar, ir paulatinamente avanzando hacia adelante. Y dice que crecía en varias áreas, por ejemplo, en sabiduría, en gracia y conocimiento. Yo pienso que son áreas, no las únicas, por supuesto, porque el Evangelio no pretende agotar todas las áreas en las que podemos crecer, pero son un indicio de que Jesucristo crecía, si se me permite la palabra, de forma integral, de forma integral. Y yo creo que la vida cristiana es así para nosotros. Nadie es creyente maduro de la noche a la mañana. Es un proceso de avance, es un proceso donde paulatinamente vamos conociendo más del amor y la misericordia de Dios, vamos entendiendo sus propósitos y debemos tener paciencia. Nosotros los que ya tenemos más años y que se espera más madurez de nosotros, tener paciencia con los recién convertidos, con los niños que apenas están recibiendo la Santa Comunión o clases de confirmación, porque están en ese proceso de crecimiento. Y todos pasamos por ello. Nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros padres tuvieron que a veces corregir nuestro camino, enderezar nuestras opiniones, nuestra comprensión de la vida cristiana, si se me permite la palabra, nuestra teología, nuestra doctrina, nuestro entendimiento de las doctrinas cristianas fueron madurando. Yo mismo, cuando me examino como yo comprendía mi vida cristiana en mi adolescencia, comparado con lo que hoy sé, obviamente percibo un movimiento, un desplazamiento. Quizás uno al principio es un poquito más duro, más legalista, tratando de esperar casi perfección, y poco a poco, conforme entramos en años, vamos aprendiendo a ser más flexibles, más moldeables, más
dúctiles. Y la vida cristiana es así, es un proceso. Y quizás una de las formas de ponerlo es que somos un proyecto en progreso. Un proyecto en progreso. Yo crecí en una iglesia evangélica propiamente, no luterana, cuando empecé mi vida cristiana, y en esa iglesia me acuerdo que aprendí un canto que se ha quedado en mi mente, no me lo sé y no se los voy a cantar, pero que dice: transformándome está, el Señor transformándome está, cada día que pasa en mí, el Señor transformándome está, de forma paulatina, periódica, sistemática, intencional. Dios nos va formando. Es como el escultor que toma una piedra sin forma y empieza a esculpirla golpe a golpe, momento a momento, clavo a clavo, va dándole forma hasta que aparece una linda estatua. Y usted y yo, mis hermanos, debemos entender que en las manos de Dios somos un proyecto en formación, somos un proyecto en progreso. Y si así vemos nuestra vida y la vida de los demás, vamos a aprender a ser un poco más tolerables, un poco más sensibles a los demás. Pues bien, la historia bíblica nos dice que Jesucristo crecía y dice que fueron a la fiesta a Jerusalén. Póngase a pensar, yo no sé si usted, y me imagino que sí, la mayoría de los que venimos de países latinoamericanos, están aquellas famosas peregrinaciones, cuando uno va a alguna iglesia importante, cuando uno va a hacer una devoción, un voto. Yo pienso que esas experiencias son buenas porque nos ayudan a fortalecer la fe. O cuando uno tiene en sus barrios, en sus pueblos, diferentes fiestas para celebrar eventos importantes. Así era el pueblo de Israel. María y José y todo cristiano, todo judío que viviera en el norte de Israel, en Nazaret, Galilea, tenía que caminar unas 100 millas. Póngase a pensar, un viaje como de 4, 5, 7 días, dependiendo la velocidad, cuánta gente iba y si llevaban bestias, animales, etc. Pero eran unas 100 millas que tenían que caminar desde el norte hasta Jerusalén. Y era una algarabía, bulla, canto, conversaciones familiares. Y entonces yo creo que este viaje que Jesús hace con sus padres es un viaje emocionante, porque yo creo, y aquí lo pongo de esa manera, hay que disfrutar el camino antes de disfrutar el destino. Hay que disfrutar el camino antes de llegar al destino. Eso quiere decir de que no importa solamente la meta final de crecimiento, sino el proceso por el cual vamos pasando, ese proceso de crecimiento, de madurez, de paso a paso, de esos pasos pequeños de bebé que nos ayudan a ir avanzando a pasos más sólidos de un adulto. Y así nos ha pasado a todos. Yo recuerdo, mi hija aprendió a caminar bastante rápido, antito del año ya caminaba. Mi segundo hijo, Samuel, tardó en caminar, ya llevaba 1 año y 1 mes y no caminaba. Creo que alguna vez se cayó y se asustó, ya no quiso caminar, y nosotros estábamos un poco preocupados y pendientes. Y recuerdo muy bien en Costa Rica, viviendo yo en Heredia, estábamos cenando mi esposa y yo y mis niños jugando, y mi hijo Samuel, unos 13 meses, estaba sentado en el piso y de repente súbitamente se paró y empezó a caminar solo sin sostenerse de nada. Yo tomé unas fotos y ahí las tengo como recuerdo. Creo que fue un 10 de mayo, un 15 de mayo del año 93, que empezó a hacer eso. Pero uno espera que vaya creciendo y uno disfruta ver cómo van creciendo, madurando y sosteniéndose y siendo más sólidos. Y este viaje a Jerusalén es disfrutar el camino, porque en la medida en que disfrutamos el camino, entenderemos mejor el final. Sin embargo, después de que ellos fueron a la fiesta, disfrutaron de la Pascua, dice que en su regreso, sin saberlo, Jesús se quedó allá atrás en el camino. Miren lo que dice el Evangelio. Dice: cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Póngase a pensar qué carga en el corazón y la mente. Yo recuerdo también otra anécdota con mi hija pequeña. Estábamos recién trasladados de Costa Rica a Guatemala y andamos en un centro comercial. Creo que mi hija habrá tenido unos 4, 5 años, 3 años, no me acuerdo muy bien. Lo que recuerdo es que andábamos viendo tiendas y haciendo vueltas con unos amigos de la iglesia,
y súbitamente mi hija se desapareció, no la encontrábamos. Y la angustia, el dolor, la pena, la ansiedad que uno siente no encontrar un hijo. Y yo creo que eso nos hace claramente entender que eso sentían los padres de Jesús al no hallar a su hijo en medio de la multitud. Estaba perdido. Esto me recuerda a aquella madre que le dice a la gente: por favor, ayúdenme a encontrar a mi hija que se ha perdido. ¿Y cómo se llama su hija? Esperanza. Y le dicen: Señor, es imposible, la esperanza es lo último que se pierde. Imagínense en la angustia que tenían esos padres de Jesús al no encontrarlo. Y dice aquí que fueron buscándole de lugar en lugar, de aquí por allá. Y yo pienso que esta angustia es algo que yo puedo relacionarme, pero es parte del aprendizaje también del niño Jesús, porque él está aprendiendo a ser independiente. Recuerde que a los 13 años, aquí tenía 12, a los 13 años un judío era oficialmente un adulto que tenía que pasar por el bar mitzvah para ser confirmado como adulto judío. Y Jesucristo está entrenándose en ese sentido, aunque sus padres no lo conocen. ¿Y qué sucede? Dice que cuando regresaron lo hallaron en el templo y se asombraron de porque estaba interactuando con la gente. Dice que se asombraban de su inteligencia. Déjeme subrayar aquí unos detalles. Dice aquí que sus padres lo encontraron y se sorprendieron, porque habían pasado 3 días, un día de camino de regreso a Nazaret, se devolvieron otro día de camino, y mientras lo buscaban, en el tercer día lo encontraron en el templo, y por tanto se sorprendieron. Y como dije, ¿quién no va a escandalizarse de no encontrar a un hijo? Hoy por hoy los hijos prácticamente no nos piden permiso, muy pocos, la mayoría tienden a ser muy independientes. Mis hijos ya son adultos, ya son mayores, pero aún cuando estaban en la adolescencia, a veces ellos solamente querían abrir la puerta y salir, y yo les decía: un momentito, ¿y dónde va usted? Porque no querían pedir permiso. Y yo creo que la mayoría de los padres hemos pasado ya sea por esto o porque llegan tarde, ¿no es cierto? Es una gran preocupación y carga que tenemos. Esto me recuerda a aquel hijo que le dice: papá, ¿puedo salir con mis amigos hoy en la noche? El padre responde: no, hijo, porque ojos que no ven, corazón que no siente. El muchacho dice: papá, ese refrán no va. Pues tú tampoco, hijo. El niño Jesús perdido, los padres se sorprenden, lo encuentran y le hacen una pregunta punzante. La madre de Jesús, María, le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Yo creo que esto es muy profundo, que expresa el corazón de María. Y noten que es María quien le habla y no José, aunque ambos son sus padres, siendo José su padre adoptivo, o como les enseñé la palabra la vez pasada, legalmente se le llamaba un padre putativo. Y entonces Jesucristo responde con lo que dije al principio. Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Note qué respuesta un poco dura quizás para nosotros, pero que refleja la independencia de Jesús y su crecimiento y madurez. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que este nuevo año debería estar saturado de crecimiento, de madurez, de metas de avanzar hacia adelante a pesar de la pandemia, a pesar de la enfermedad, a pesar de cualquier tipo de adversidad. Debemos estar involucrados. Recuerdan que dije que la clave es el involucramiento. Jesucristo dice: no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Una forma que crecemos en la vida cristiana es involucrándonos en los negocios de nuestro Padre. ¿Qué quiere decir eso? Conocer más las Sagradas Escrituras e involucrarnos más en la vida de la iglesia. He dicho en veces pasadas y lo reitero hoy: una de las formas que Dios confirmó mi vocación para servir en la iglesia fue a través de mi involucramiento en la vida de la iglesia local. Mi involucramiento me enseñó a ver de que Dios tiene planes más grandes para mí, y ayudó a otros a ver en mí un líder potencial para el servicio en la iglesia. No puede existir tal cosa como una madurez o crecimiento en la vida de un creyente aislado o desvinculado de la iglesia.
Por el contrario, solamente en la medida que buscamos al Señor, solamente en esa medida es que podemos llegar a crecer y madurar. Y por eso dice el Evangelio al final de que Jesús, dice, aunque ellos no comprendieron, los padres, se fue con ellos a Nazaret y vivió sujetos a ellos. Eso nos enseña la importancia también de obedecer las leyes, de obedecer a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros pastores, a nuestros superiores. Eso también nos ayuda a crecer en la medida que aprendemos el mutuo sometimiento, la mutua sujeción, nos ayuda a entender los niveles de autoridad que Dios ha puesto. No somos llaneros solitarios, aislados por aquí y por allá, viviendo nuestra vida cristiana. La vida cristiana es una vida de crecimiento en relación con mis hermanos y hermanas, en relación con la iglesia, en mi relación con Dios y en mi relación conmigo mismo. Todos esos son ingredientes que deben conjugarse perfectamente como un buen engranaje para poder crecer. No hay clave mágica para el crecimiento espiritual, pero Dios quiere que este año 2021 que comienza, usted y yo estemos comprometidos a crecer en la vida cristiana, a madurar, a conocer más, a involucrarnos más. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a continuar nuestro tiempo de adoración con un cántico que anticipa lo que nosotros conocemos como la Epifanía, los 3 Reyes Magos, de eso voy a hablar al final. Y el cántico se titula Los magos que llegaron a Belén. Como parte de este principio de año vamos a hacer un repaso de los 10 mandamientos para refrescar nuestras clases de confirmación, nuestras clases de catequesis. No sé cuántos lo recordarán, pero es una buena oportunidad de repasar los 10 mandamientos. Digamos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es ciertamente la verdad. Amén. Y ahora oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos concluido oficialmente ese servicio y aprovecho este espacio que dejamos siempre para saludar en general a todos los que nos oyen, para animarlos a que comparta este video, este mensaje con algunos de sus amigos, familiares, lo ponga en sus redes sociales si le parece oportuno. Lo importante es que usted se convierta también en un agente de bendición para otros, porque soy seguro que usted conoce gente que quizás estará necesitando palabras de ánimo y de esperanza. Por otro lado, solamente tengo un anuncio. Hoy es 3 de enero y el miércoles venidero es 6 de enero, que tradicionalmente en la iglesia es lo que normalmente la gente lo llama el Día de los Reyes Magos. Es una gran celebración en muchos países latinoamericanos y aquí lo hemos venido celebrando a lo largo de mi tiempo que he estado sirviendo en esta iglesia. Vamos a tener un servicio de Reyes, pero el nombre oficial, quiero aclarar, no es el Día de los Reyes Magos, sino Epifanía, el día de Epifanía, el 6 de enero. Y vamos a tener un servicio aquí en la iglesia a las 7 de la noche. Y terminado el servicio, vamos a tener una especie de, digámoslo así, de parranda, ya que la pandemia no nos ha permitido ir de casa en casa a celebrar. Aquí en la iglesia vamos a cerrar con cánticos navideños, con villancicos y algo especial que vamos a tener aquí. Así que si usted puede apartar el miércoles 6 de enero a las 7 de la noche, lo espero aquí en el templo para que juntos cerremos este ciclo navideño con la celebración de Epifanía o el Día de los Reyes Magos. De eso estaré predicando para dicha ocasión. De todas maneras, es el primer domingo del año. Su servidor va a estar en un pequeñito tiempo de descanso, una semana más o menos, porque el tiempo de fin de año siempre es muy intenso. No voy a estar de vacaciones, quiero aclarar, sino simplemente un poquito más pausado antes de retomar mis actividades normales del año. Así que si me necesita, ya sabe que por correo electrónico, teléfono me puede contactar, y en todo caso nos preparamos para la vacunación y ojalá para poder volver a una normalidad que no va a ser igual a la de antes, pero una normalidad que nos permita respirar y salir adelante. Les invito, si usted puede venir al culto de adoración a la iglesia los domingos a las 11 de la mañana. Estamos invitando que usted venga usando su máscara, tapando nariz y boca, guardando su distanciamiento. Igualmente tenemos la higienización de las manos con el alcohol que está siempre a la entrada, y guardamos la distancia para que evitemos la posibilidad de contagio. Pero nos estamos reuniendo cada domingo a las 11. También les recuerdo la importancia de sus ofrendas. Si usted no está viniendo a la iglesia, no quiere decir que no puede ser fiel en sus diezmos y ofrendas. La iglesia ha facilitado a través de nuestro website poporlando.com, donde usted puede hacer sus ofrendas de forma regular. La mayoría de nosotros lo hacemos de esa forma. Nos evitamos tener que escribir un cheque y viene automáticamente a la iglesia. Recibimos la bendición final. Y ahora que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. El cántico de clausura se titula Vienen con alegría, Señor. Y con eso nos despedimos.
Señor.